Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al workshop gratuito de WebStarted Academy Introducción a SQL. Antes de arrancar, voy a presentarme. Mi nombre es Kevin Kovacs, soy licenciado en Economía, actualmente cursando un posgrado en Ciencia de Datos y tengo aproximadamente 3 años y medio trabajando en el mundo de data. Pasé por casi todos los roles de data, pasé como científico de datos, analista de datos, ingeniero de datos actualmente, y me encanta todo lo que es el research, o investigación, como quieran decirle. Bien, en el workshop de hoy vamos a estar hablando un poquitito qué es SQL, cuáles son las consultas más básicas que se puede hacer con SQL, pero primero hay que definir qué es una base de datos. ¿Por qué nace? ¿Ok? Una base de datos pueden pensarla como que es un lugar donde se guarda información de manera organizada. ¿Ok? Es un conjunto de datos. Vamos poniendo conceptos un poco más serios, si se quiere. Es un conjunto de datos al que distintos usuarios pueden acceder en cualquier momento. ¿Ok? Mientras tengan los permisos necesarios. Cuando hablo de usuario de base de datos, me refiero a cualquier persona o máquina que esté intentando acceder a una base de datos. Es decir, yo accedo, soy un usuario. Creo un bot que accede a una base de datos, también va a ser un usuario. Guarda. Cuestión que para poder manipular estas bases de datos, poder editar, poder acceder, poder ver qué hay en una base de datos, se requiere un lenguaje en común para hablar con esas bases de datos. Es decir, para comunicarse con esas bases de datos. En este caso hablamos de SQL. SQL significa Structured Query Language, o lenguaje estructurado básicamente de consultas, y esto ya nos dice muchas cosas. Primero, que SQL es un lenguaje de consultas. Cuando uno dice lenguaje de programación no es del todo correcto, porque si bien programa las consultas, lo que hace realmente es consultar, no programarlo, ¿ok? Uno programa en Python, por ejemplo, en JavaScript, pero SQL es un lenguaje de consultas. Tenemos una base de datos y nosotros le consultamos cosas, ¿ok? Las gestionamos, las manipulamos por medio de SQL. Nace por la necesidad de estandarizar acceso a los datos, ¿sí? Para no tener una base de datos con unas características y dentro de la base de datos no para tener una tabla con unas características, otra tabla con totalmente otras características que no se pueda relacionar. Por eso SQL logra esta relación entre distintas entidades, que ahora vamos a ver bien qué significa cada cosa, porque estoy hablando de entidades, de relaciones, como qué significa todo esto, Kevin. Ya vamos a ir paso por paso, pero primero hay que definir un poquitito las cosas. Sirve para optimizar la gestión de grandes volúmenes de datos, si tiene sentido, ¿no? Piensen millones y millones y millones de filas. ¿Cómo hacemos nosotros para tratar con eso? ¿Ok? Pasándolo, por ejemplo, en un Excel, ¿sí? En un Excel técnicamente se puede tener una base de datos, pero no es lo correcto realmente. Alguien que hila finito te dice, no, bueno, si lo tenés en un Excel no es una base de datos. Podrían pensar eso y es correcto. Entonces, SQL es un lenguaje que nos permite hablar con la base de datos, como si fuera una receta para decirle a la base de datos qué es lo que queremos hacer. Entonces, existe para facilitar la comunicación con las bases de datos y consultas de manera estándar y sencillas. Ahora, las características principales de SQL parten de esta necesidad que mencionaba antes de por qué usar bases de datos, por qué usar SQL para comunicarse con bases de datos. Ustedes piensen que llega un montón de información y tienen que guardarla en algún lado. Imagínense información física. Ustedes van a querer que esté lo más ordenado y organizado posible. Y después, cuando ya tengan mucha información, poder acceder a esa información de la forma más fácil, más rápida y más personalizada también, guarda. Como ven en pantalla, SQL en español significa lenguaje de consulta estructurado. Todo esto que mencioné se puede resumir en la palabra estructura, ¿ok? Y se utiliza en bases de datos relacionales. Después, bueno, está NoSQL, por ejemplo, que no se está cubriendo en este workshop, pero bueno, estaría bueno en un futuro tal vez hablar de todo esto de NoSQL. Por ejemplo, en los cursos que va a impartir WebStarted Academy sobre data. Pero eso lo vamos a dejar para después, es un pequeño spoiler. Otra característica es consulta, filtrado de datos. Si alguien decía, che, pero ¿qué le puedo consultar a una base de datos? ¿No? Alguien está diciendo, no se me ocurre, no sé qué le puedo consultar. Bueno, los filtros, por ejemplo. Capacidad de integrarse con múltiples lenguajes de programación. Cada lenguaje de programación tiene su forma de comunicarse con SQL. Por ejemplo, con Python se puede comunicar por medio de SQL Alchemy, que es una librería que uno la instala y luego se puede comunicar con bases de datos. Luego tenés
para cada gestor de base de datos, que ya vamos a ver qué significa un gestor de base de datos. Tenés uno, tenés otro, etc. Luego permite el uso de joins para combinar tablas. Y esto viene muy de la mano con que sea un modelo relacional. Ustedes piensen que tienen en una base de datos un montón de tablas. A las tablas las vamos a llamar entidades, ¿ok? A partir de ahora, dentro de la base de datos hay distintas entidades. Dentro de esas entidades, uno puede, o mejor dicho, uno debería poder relacionar las distintas entidades y decir, bueno, de acá tengo los usuarios y acá tengo los productos que consumieron esos usuarios. Entonces, quiero que se unan y que me termina dando, por ejemplo, no sé, el usuario 1, qué productos y todas las características del usuario 1 con todos los productos en la otra entidad, ¿ok? Y juntar todo en una para tal usuario, por ejemplo. Y para poder hacer eso se requiere de distintas claves primarias y claves foráneas. Se las presento, se lo cuento, luego vamos a ver un ejemplo para ver qué significa y cómo trabajar con ellas. Ahora, acá en pantalla pueden observar un poquitito la historia de SQL. Como ven, se parte de un modelo relacional y la teoría le da la necesidad a los desarrolladores de crear distintos software para poder satisfacerla. Luego se desarrolla SQL en 1974, precursor de SQL. De hecho, se le sigue diciendo SQL a SQL. No se le dice SQL, muchas veces se le dice SQL. Si ven algún tutorial en inglés, probablemente lo vean de esa forma. Luego, en el 79, se lanza la primera versión comercial de SQL. Y bueno, así a partir de ahí se lo empezó a trabajar, se agregaron características. Y en la actualidad, SQL es el estándar dominante para bases de datos relacionales. Como ven, SQL tiene un montón de años y se viene mejorando, ya sea SQL o los gestores de bases de datos, los sistemas de gestión de bases de datos, hace un montón de tiempo y por eso hoy en día funciona tan sencillo a tal punto que capaz ni siquiera hace falta programar las consultas o escribir las consultas, directamente tienen UIs o interfaces muy user-friendly y vas cliqueando y vas haciendo todo solo con clics. Pero esto al principio no era así, al principio era abrir una terminal y escribir todo en la terminal.